Ecuación de estado Penn-Robinson. Introducción. Esta ecuación es muy conocida en parte de la industria, puesto que permite determinar el comportamiento de un hidrocarburo. Vamos a ver la historia de ecuación de Penn-Robinson, cómo se desarrolló. En la década de 1970, Dean John Penn era un estudiante de doctorado del profesor Donald Robinson de la Universidad de Alberta, de Edmonton, Canadá. Estos son los que fueron quienes desarrollaron la ecuación de estado de Penn-Robinson. La Junta de Energía canadiense fue quien los patrocinó para el desarrollo de la ecuación de estado, puesto que esto estaba enfocado específicamente en sistemas de gas natural. La ecuación de Penn-Robinson buscaba mejorar la calidad predictiva de ecuación de Sauer-Rayleigh-Bohm, especialmente en los cálculos para los equilibrios de líquido-vapor. También buscaba poder expresar los parámetros en función de las propiedades críticas y del factor acéntrico, puesto que esta ecuación debería ser aplicable a todos los cálculos de todas las propiedades de los fluidos en los procesos naturales de un gas. Objetivos. Como primer objetivo tenemos lo que se usa más que todo es en el área de termodinámica, en lo que es en la ingeniería química. El segundo objetivo tenemos los parámetros, son expresados en función a las propiedades críticas y el factor acéntrico y la densidad del líquido. También tenemos lo que se aplica en todos los cálculos de las propiedades de los fluidos, tanto en los procesos como el gas natural. Y el último objetivo que tenemos se puede aplicar a las reglas de mezcla que no deben emplear más de un único parámetro de interacción binaria, que debe ser independiente de la temperatura, la presión y la composición. En el marco teórico, la ecuación de Penn-Robinson exhibe un rendimiento similar a la ecuación de Sawyer, aunque generalmente es superior a las predicciones de las densidades líquidas de muchos materiales, especialmente los no polares. Su temperatura y presión están en un rango adecuado para que la fórmula funcione correctamente. Asimismo, está el despeje de la ecuación para convertirla en una cúbica. Bueno, siguiendo el marco teórico, el valor de Z es el factor de compresibilidad, también conocido como el factor de compresión. Es la razón del volumen de gas con relación al volumen molar de un gas ideal de la misma temperatura y presión. Bueno, si el valor de gas es igual a 1, esto indica que el gas se comporta como ideal. Si el valor de Z es mayor o menor que 1, el gas se comporta como un gas real. Mientras más grande sea la desviación del valor de Z con respecto a 1, mayores serán las desviaciones del comportamiento del respecto al comportamiento del gas ideal. Esta ecuación modificada ya de Penn-Robinson es más exacta, ya que mediante ella se puede obtener la densidad, el volumen y volumen específico y otras variedades. Donde el factor de Z es la ecuación del gas, donde PV es igual a ZRT. Obviamente si Z es igual a 1, entonces se reduce a la ecuación del gas ideal. Esto implica tener datos experimentales de la sustancia. La ecuación de Penn-Robinson tuvo varias modificaciones, al igual que las demás ecuaciones de estado, como la de Van der Waals o de la de Rayleigh-Carbon. La ecuación de Penn-Robinson también cuenta con una gran cantidad de modificaciones, donde la ecuación de gas ideal de Penn-Robinson hace la modificación donde se debe calcular a partir de la primera y segunda derivada a la ecuación de temperatura crítica, donde la constante A y B. Cabe recalcar que donde A y B no tuvo ningún tipo de modificación. También A y T se mantiene igual, pero a temperaturas diferentes se debe calcular alfa. Siguiendo sus modificaciones, tuvo una modificación Strickbeck-Vera en 1986. La modificación de Penn-Robinson para mejorar la predicción de la presión de vapor al modificar la función K. También tuvo una segunda modificación para mejorar aún más la predicción de la presión de vapor, los compuestos puros y por consiguiente mejorar
el cálculo del equilibrio de vapor, donde también la modificación fue cambiar la función K. En el 87, el objetivo de esta modificación es mejorar la precisión del cálculo de las densidades en fase líquida compuesta pura. Esta modificación añade dos nuevos parámetros, que son U y W. Nuevamente, en el 89, esta modificación sirve para reproducir de forma precisa el equilibrio de líquido de vapor de sustancias polares. Para ello era necesario desarrollar un modelo donde represente las presiones de vapor con mayor precisión posible. Esta modificación consiste nuevamente en cambiar la función alfa añadiendo dos constantes m y n. En el año 90 tuvieron una consistente en mejorar la predicción de las propiedades volumétricas de compuestos puros. Para ello se modificó el volumen de la ecuación de Penn-Robinson convirtiendo una nueva función. Bueno, siguiendo con la exposición, entramos ahora a lo que es el marco práctico. Para el primer ejercicio nosotros utilizamos la ecuación de Penn-Robinson en su forma polinómica, que sería esta de aquí, para calcular el factor de compresibilidad, y también la ecuación de estado para gases ideales con el valor de Z. El ejercicio nos pide hallar el volumen específico del etano a una presión de 15 atmósferas y una temperatura de 50 grados Celsius. Lo primero que tenemos que hacer es hallar los valores tabulados de presión crítica, temperatura crítica, factor acéntrico del etano. Esto nos permite calcular los valores de A, B y alfa de la ecuación de Penn-Robinson. Una vez que tenemos todos estos valores, tenemos que resolver la ecuación cúbica. Para ello utilizamos el método de Newton-Raphson, que nos pide la ecuación de Penn-Robinson, su primera derivada y un valor inicial o valor de referencia. En este caso sería z igual a 1. Este sería el valor que toma z en la ecuación de estado para gases ideales. Aplicando el método Newton-Raphson obtenemos diferentes iteraciones y en este caso el último valor sería el valor de z. Este valor lo llevamos a la ecuación de estado, despejamos el volumen específico y reemplazando los valores con la presión de estado, la temperatura de estado, que serían 15 atmósferas, la temperatura en Kelvin, la constante R con sus unidades correspondientes y el factor de compresibilidad, hallamos el volumen específico del sistema, que sería 1.58 litros sobre mol. Este mismo ejercicio fue el que utilizamos para llevarlo a Python. En Python, aquí tenemos ya directamente los valores tabulados del etano, temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico. Aquí tenemos lo que es el método de Newton-Raphson, que podemos ver la ecuación de Penn-Robinson. Aquí tenemos su primera derivada. Aquí tenemos los parámetros del método de Newton-Raphson, el número de iteraciones, que sería 8. Este sería el error o la tolerancia de las iteraciones, y el valor inicial o valor de referencia, que es z igual a 1. Bueno, corriendo el programa de Python nos pide hallar el volumen específico del etano usando la ecuación de Penn-Robinson. Ingresa el valor en atmósferas de la presión, la temperatura en Celsius, y el programa nos muestra las iteraciones del método de Newton-Raphson. Nosotros lo programamos para que tengamos que ingresar el valor de z para luego aplicar la ecuación de estado y hallar el volumen específico. Entonces ingresamos el valor de z, que sería el valor de la última iteración, y el programa nos muestra el volumen específico del sistema, que es el mismo que obtuvimos en el ejercicio, 1.58 litros sobre mol. Ese sería lo que es el primer ejercicio.